Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 7 minutos. Gracias por la enorme sintonía que siempre nos dispensa nuestra generosa audiencia a lo largo de nuestro espacio de noticias. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Les decía, y dejemos de lado los temas políticos a esta hora. Hay una preocupación por parte del gremio de las estaciones de servicio de las gasolineras sobre la inseguridad que estamos enfrentando en el Ecuador. Nos contactamos ahora mismo con el señor Ivo Rosero. Él es el presidente de la CANDEPE, que es la cámara que aglutina a las estaciones de servicio, a los distribuidores de derivados de petróleo de nuestro país. Señor Rosero, qué gusto que nos acompañe. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo A Primera Hora de Radio Sonorama. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Un saludo y por su intermedio a toda su distinguida audiencia. Gracias a usted por la gentileza. A ver, concretamente, ¿las gasolineras están pidiendo que se militaricen sus instalaciones? Así es, Fabricio. Es importante hacer un breve recorderis de lo que sucedió en noviembre y diciembre del año anterior. Tuvimos 12 atentados terroristas en las ciudades de Guayaquil, Santo Domingo y Esmeraldas. Cuando se dio el primer atentado, nosotros en ese momento ya pedimos al presidente de la República una acción inmediata, pues pensamos que un militar armado en los sitios en donde consideramos o se llaman calientes, ya puede ser un elemento disuasivo para que no se perpetren más atentados, pero no tuvimos ninguna respuesta y de hecho se dieron 12 atentados. La semana anterior, acá en Quito, por primera vez en la vida, se da un atentado, se pone un cilindro de gas con tacos de dinamita, de lo que nos estaban explicando la onda expansiva, si esto llegaba a explosionar en la estación de servicio, podría tener incidencia hasta en 500 metros a la redonda. No fue el único caso, también en Guayaquil, en la isla Trinitaria, hubo otro evento de las mismas características atrás de una gasolinera. Nuestro pedido, hoy estamos presentando una nueva carta al presidente de la República. No es que se militaricen 1.200 estaciones de servicio en el país, es el 100% de lo que tenemos como estación de servicio, pero sí está claramente identificado las ciudades y dentro de las ciudades en qué sitios hay más incidencia de este tipo de atentados. Nosotros pensamos que esta es una medida que puede ser inmediata, no necesita pasar por la Asamblea o por la Corte Constitucional, y no se trata solamente de proteger a un negocio en particular, como las estaciones de servicio, sino a toda la comunidad aledaña, en los sectores urbanos, y damos gracias que hasta el momento, gracias a Dios, no se han dado explosiones mayores. El momento de una explosión mayor puede estar involucrado varias manzanas a la redonda. Entonces, como menciono, no se trata de proteger solamente a un negocio en particular, sino a toda la comunidad aledaña y también a las personas que inocentemente, ya sea en sitios rurales, van a cargar gasolina, ¿no?, en su vehículo, en su moto, pues también están expuestos a todos los actos criminales que se perpetran en nuestras instalaciones. No se tratan solamente de los atentados terroristas, sino que en las estaciones de servicio se dan día a día, todos los días, extorsiones, vacunas, asaltos e incluso lamentablemente se han dado sicariatos. Nosotros sí hacemos un llamado a las autoridades, a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a que hagan un paréntesis, ¿no?, en todo este vaivén político, ¿no?, y realmente se preocupen de la seguridad, ya que el derecho a la vida de los ecuatorianos no puede esperar un minuto. No entendemos cómo, ante los intentos del gobierno, ¿no?, cuando de tomar medidas como estados de excepción, la Corte Constitucional los trunca. De la misma manera, en la Asamblea Nacional no dan paso a que los militares salgan a proteger y apoyar a la policía en las calles.
estamos viviendo un escenario de guerra interna. Esto solamente se había visto en Colombia en los años 80 o en México, donde está instaurado los carteles que ahora ya operan, ¿no? Los carteles de narcotráfico que operan en el Ecuador. Ahora, revisando algunos antecedentes, encuentro que en noviembre pasado, ustedes ya habían pedido la militarización de las estaciones de servicio. Incluso hay una nota de Diario El Universo que dice que los gasolineros ponen plazo pusieron un plazo hasta un sábado, dice la nota, al gobierno para militarizar estaciones o cerrarán forzosamente para proteger a los usuarios. Yo le pregunto a usted cuál fue la respuesta del gobierno en noviembre y cuál es la diferencia o similitud con lo que está pasando hoy en abril. Señor Rosero. Bueno, no hubo ninguna respuesta en noviembre, tampoco ha habido ninguna respuesta hoy. El escenario es similar. En la semana anterior se dieron 2 eventos y pueden seguirse dando. No hay ninguna restricción, ninguna prevención a que se sigan dando este tipo de eventos. Y enfatizamos que, a Dios gracias, hasta el día de hoy no se han dado explosiones mayores, ¿no? La situación es muy crítica. Nosotros también estamos solicitando que se haga efectivo. Hay una resolución de junio o julio del año anterior en el que ya se habla de restringir a que circulen 2 personas en motocicleta. En nuestro caso, el 95% de los eventos que tenemos son 2 personas en moto, y normalmente el que tiene, también se le conoce como gatillero, es el que tiene el arma o el artefacto explosivo, ¿no? En gobiernos anteriores esta medida dio buenos resultados, incluso se les exigía que tengan un chaleco con identificativo a las personas que manejan motocicleta. Es una situación rápida, una decisión que, si se hacen controles con la Policía Nacional, va a disminuir, porque ya sucedió esto antes, de forma notoria la delincuencia. Entonces, no tenemos ninguna respuesta del gobierno y realmente estamos en una situación sumamente vulnerable. A esta hora han ocurrido otro tipo de episodios de violencia en las estaciones de servicio, por ejemplo, en las zonas en las cuales se han decretado estados de excepción, en la zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón. ¿Qué pasa en Esmeraldas? ¿Qué pasa en Santa Elena o qué pasa en Los Ríos, señor Rosero? Bueno, atentados terroristas, los que ocurrieron la semana anterior, hasta el momento no han habido más, pero las vacunas es una situación de todos los días. Por ejemplo, en Esmeraldas, todas las estaciones de servicio, sin excepción, ya son víctimas de vacunas. Hay un par de casos que los propietarios se fueron a vivir a otro lado, ¿no?, a otras ciudades, tratando de manejar a control remoto la estación de servicio. Esto inició en Guayas, ¿no?, en Guayaquil, se ha expandido en la costa ecuatoriana y hoy ya tenemos eventos como estos en el norte del país, en Quito ya hay algunos casos, y los asaltos todo el tiempo. Ayer, mientras tenía otra entrevista, en la mañana se asaltó una estación de servicio en Aloaj, ¿no? 6 individuos, 2 en un auto que estaban como campana, y luego 2 motocicletas con 2 personas cada uno perpetraron el asalto. Pues esto es algo de todos los días. ¿Han tenido diálogos directos con el señor ministro de Energía, con Fernando Santos Aldrete, o tal vez con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez, o con el ministro del Interior, Juan Zapata, para expresarles estas preocupaciones del sector que usted representa? Bueno, estamos poniendo hoy día una nueva carta al presidente de la República, con copia al ministro de Gobierno, para que direccione nuestro pedido. No es la primera carta, hemos puesto varias cartas. Tuvimos una reunión a inicios del mes pasado, porque nos han cuestionado, ¿no? Por ahí algunas personas han dicho que ¿por qué no ponemos seguridad privada?, ¿no? La respuesta es muy simple.
Nosotros tenemos una grave crisis financiera, ya que tenemos congelado nuestro margen desde hace 20 años en centavos. Es decir, que independientemente del precio de venta, nosotros ganamos el mismo fee, el mismo margen. Hace aproximadamente 15 años, la gran mayoría de estaciones, pienso que todas, las que teníamos seguridad privada, ya prescindimos de este servicio porque no podemos pagarlo. En estos 20 años ha habido una inflación acumulada del 62.1% y un incremento del sueldo básico del 350%, desde $129 a $455 para un islero. ¿Por qué es importante entender esta parte? Nosotros ganamos, por ejemplo, en la extra 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con el transportista, mientras que en Colombia el mismo galón de gasolina tiene un margen de 33 a 35 centavos, más del doble, con un sueldo básico de $220, menos de la mitad de nuestro sueldo básico. Igual en le pregunto, este margen o esta diferencia o este rendimiento que ustedes dicen tienen que compartir, ¿depende del subsidio o depende de alguna normativa? ¿De qué depende eso? Bueno, este margen, en este caso el ejemplo que estoy poniendo de 16 centavos, se comparte con la comercializadora de acuerdo a cómo esté negociado el contrato con el distribuidor. Y en cuanto al transportista, obviamente depende de la distancia. No es lo mismo vender un galón de gasolina en Quito cuando transportarlo a cualquier parte de la ciudad cuesta 1 centavo, o en Guayaquil o Cuenca es lo mismo porque hay centros de distribución, que transportarlo a Loja, al Oriente o a Manabí, donde termina costando 5 o 7 centavos. 5 o 7 centavos al año le representan al distribuidor 50 o 70 mil dólares, que destruye totalmente su utilidad, porque el gobierno tomó la decisión, el Estado tomó la decisión de que se venda al mismo precio el producto en todo el país, pero no cuesta lo mismo poner ese producto en los sitios más lejanos. Entonces yo le hacía la referencia porque es bueno comparar qué pasa con nuestros vecinos. En el Perú, este margen es de 28 centavos por galón y nosotros tenemos 16. En el Perú también el sueldo básico es similar al de Colombia, más o menos la mitad de lo que tenemos en el Ecuador. Entonces, por esta razón, nosotros no estamos en capacidad de contratar seguridad privada. Un puesto de seguridad privada 24 horas está costando entre $3.500 y $4.000 al mes. También la gran mayoría de estaciones de servicio ya prescindieron del uso del blindado. Entonces, el mismo propietario o un empleado de confianza va a depositar los valores de venta diaria en el banco arriesgando su vida. Cuando tienen respuesta de la policía, les acompaña un patrullero, ¿no? Pero no siempre sucede, no siempre hay disponibilidad. Entonces, la situación es muy grave, pero nosotros tenemos una propuesta que pensamos que es muy viable. No estamos diciendo que se ponga, que se militarice las 1.200 estaciones en el país. En noviembre, diciembre, cuando se dieron los atentados en Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas, pues era cuestión de unos 40 o 50 efectivos que ya son un elemento disuasivo, ¿no? Un militar armado para cuando se acercan dos criminales en moto a hacer este tipo de atentados. Ahora, le van a decir a usted que en todo negocio, aparte obviamente de la seguridad que debe proveer el Estado, como parte de su obligación, digamos, también el negocio debería tener su propia seguridad privada. Pasa con un banco, por ejemplo, pasa con un centro comercial. Le van a decir que en el caso de las gasolineras, el propietario debería invertir igualmente en seguridad privada. Señor Rivo Rosero. Exactamente es lo que le acababa de explicar. En nuestro caso, a diferencia de un banco o de un centro comercial, nosotros manejamos un inventario explosivo y no se trata solamente de proteger al negocio, en particular estación de servicio, sino a la comunidad aledaña, porque el momento que se da una explosión mayor puede verse afectada varias manzanas a la redonda, ¿no? Y eso sí ya es responsabilidad del Estado, ¿no? Nosotros, como le mencioné hace un momento, la situación crítica por la que atravesamos, ya que nuestro ingreso está congelado por decisión del Estado. Nosotros no tenemos un margen
porcentual como cualquier negocio de todo tipo en todo el mundo, no solamente en Ecuador, tienen un margen porcentual. Entonces se va ajustando, ¿no? Conforme van subiendo los precios por el efecto propio de la inflación, se va ajustando el ingreso. En nuestro caso está congelado. Más o menos es como decir que ¿qué hubiera pasado en el Ecuador si se congelaba el sueldo básico en $129 en el 2003? ¿Qué pasaría hoy día? Ya no habría país. Eso es lo que nos hicieron a nosotros. Entonces, mal pueden pedirnos si no tenemos los medios, ni siquiera para pagar un blindado, peor para pagar un guardia privado. Entonces, se trata de proteger a toda la comunidad, sobre todo en los sectores urbanos, que pueden ser víctimas de un efecto catastrófico, un escenario de guerra, el momento que sea una explosión mayor. Podemos asumir, y perdón que lo diga de esta manera, pero podríamos imaginarnos o presumir que el tener una estación de servicio, una gasolinera, ya no es negocio para ustedes. Definitivamente, Fabricio, porque al momento, con esta situación que yo le explicaba, nuestro margen congelado, aproximadamente 600 estaciones de servicio, la mitad de estaciones de servicio, estamos trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Nadie aguanta 20 años con un ingreso congelado, ¿no? Y son inversiones sumamente grandes que se hicieron en su momento porque se entendía que iba a haber una continuidad, una racionalidad en el manejo de nuestro ingreso que está determinado por el Estado. En nuestro caso, no solamente que el precio está controlado, como sucede en la leche o en otros sectores en donde hay control estatal, nuestro margen, o sea, nosotros tenemos el precio controlado y el margen nuestro está controlado. Y comparativamente tenemos con nuestros vecinos países la mitad porcentual de lo que tienen en Colombia y en Perú como margen. Eso demuestra el absurdo que hemos vivido estos 20 años. Si no reciben respuestas con las gestiones que van a hacer por parte del Estado, ¿tienen algún otro tipo de acción, tal vez acudir a la justicia o hacer algo más? Bueno, en este año calendario hemos hecho 4 plantones, 3 de ellos frente al Palacio de Carondelet. Ha sido una lucha intensa, Fabricio. Hemos tenido que enfrentarnos con los mandos medios que manejaban información errada y sesgada, como se los demostramos en su momento. Y finalmente, a inicios del mes pasado, ya hubo una reunión definitoria con el ministro Pablo Arosemena y el Ministerio de Energía también, en la que finalmente nos dieron la razón. Fue una lucha muy dura. Demostramos con argumentos técnicos, con nuestros cálculos, nuestros estudios, cuál es la situación de las estaciones de servicio. Entonces ya nos dieron la razón y ahora están manejando la forma, ¿no? Lamentablemente no puede ser muy rápida para compensarnos esta situación grave que nosotros vivimos. Recuerde usted que en octubre del 2019, ya van a ser 4 años, ya se nos concedió en ese momento 5 centavos por galón. El ministro de Finanzas de ese entonces, Richard Martínez, y el presidente Moreno, ya nos otorgaron 5 centavos por galón, pero lamentablemente nos duró 10 días por el paro indígena. La situación precaria ya se identificó en el 2019, ¿no? Pero han transcurrido 4 años más con un deterioro mayor de nuestra situación. Lamentablemente, el gobierno no reaccionó a tiempo. Recuerde usted que en el 2021 se subía la gasolina a razón de 10 centavos por mes y el diésel 5. En cualquiera de esos meses podrían haber compartido 5 de esos 10 centavos, pero no lo hicieron. Y ahora nos manifiestan que para hacer un ajuste tiene que ser en el mismo acto administrativo que una subida de precios. En otras palabras, cuando se implemente la focalización, pues de ahí saldrá una porción para ayudarnos en nuestra situación. En otras palabras, y como me está escribiendo una de nuestras oyentes, Yane Olmedo, desde el Oro, el problema de lo que usted está señalando, hablando del precio, tiene que ver con el subsidio.
Claro, los fondos, el gobierno dice que los fondos para aplicar un ajuste a nuestro margen tiene que salir de un incremento de precios, más que del subsidio, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos hecho notar al gobierno, hablando específicamente de los subsidios que usted menciona, cuando se incrementó el precio de los combustibles, ¿no? Anteriormente la gasolina costaba $1.48, hoy $2.40. El diésel costaba $1.037, hoy cuesta $1.75. Ese incremento de precios le significó al gobierno, le significa actualmente $1.755 millones al año. Sabemos que eso es un ahorro en subsidio porque todavía, a pesar del incremento de precios, hay subsidio. Pero ese incremento, tanto en diésel como en gasolina, le representa un IVA incremental de como $212 millones al año, que es un ingreso a la avena, ¿no? Eso no es un ahorro en subsidio. Y eso es muchísimo más de lo que nosotros hemos estado pidiendo, de los 5 centavos que nosotros pedíamos por galón, y del transporte. Entonces, fondos sí hay, pero nos explican que el tema del timing, ¿no? Del tiempo, si es que se hacía ese ajuste cuando estaban haciendo los incrementos mensuales durante el 2021, pues no había problema. Y ahora, como ya no ha habido un incremento de precio, ¿no? No pueden hacer el ajuste porque tiene que ser en el mismo acto administrativo. Nosotros, pues, no compartimos esa visión, pero no nos queda otra cosa que acoplarnos al planteamiento que nos está diciendo el gobierno de hacer un ajuste al margen cuando ya haya una parte del combustible que no va a ser focalizada. Entonces, de esa parte, ¿no? De todos las ventas que no van a tener subsidio, pues de ahí saldría el ajuste a nuestro margen. Correcto. Veamos qué respuesta reciben ustedes por parte de las autoridades. Señor Rosero, gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo a su audiencia. Muy gentil. Al señor Ivo Rosero, presidente de la CANDEPE, que es la cámara que aglutina a los distribuidores derivados de combustibles de petróleo, a este gremio, este sector de las gasolineras. Piden resguardo policial y nos ha explicado ampliamente las razones por las cuales no tienen capacidad económica para financiar seguridad privada y plantean que el Estado evidentemente garantice la seguridad pública, en este caso la militarización de las estaciones de servicio que ya han enfrentado dificultades en algunas zonas, sobre todo en aquellas en donde con mayor fuerza se ha sentido este clima de inseguridad que afecta prácticamente a todo el país. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.